Y volvemos a la presentación. Entonces, estábamos hablando de las evidencias de la evolución. Hablamos de las evidencias anatómicas, los órganos homólogos y análogos, las pruebas embriológicas, o sea, estos que muestran, digamos, que en diferentes tipos de vertebrados, por ejemplo, los estadios tempranos de desarrollo embrionario son muy similares o prácticamente idénticos, lo cual da idea o da una pista de la ancestralidad, digamos, o sea, de compartir un ancestro común en diferentes taxones o en diferentes grupos de especies. Después existen las pruebas bioquímicas, y acá les conté, por ejemplo, que se usan, digamos, secuencias de ADN, secuencias de genes, para reconstruir estos árboles evolutivos. ¿Se acuerdan cuando les mostré el dibujito del libro, del cuaderno de anotaciones de Darwin, donde él dibuja ese arbolito? Ese es el primer cladograma de la historia. Los cladogramas actuales se parecen más bien a esto, digamos. Es la representación gráfica de la misma idea, ¿no? O sea, esto es un árbol genealógico, es un cladograma. Lo que se muestran es en cada nodo, en cada puntito rojo, son ancestros comunes. Y es cómo se relacionan todas las especies. Por ejemplo, en este caso es un cladograma de mamíferos. Va desde monotremas, desde el ornitorrinco, hasta los placentados. Los euterios son nosotros, digamos. O sea, entonces, estas serían las pruebas bioquímicas acerca de que existe una evolución. O sea, las pruebas bioquímicas nos permitieron construir árboles genealógicos, árboles que relacionan a las diferentes especies en función de su cercanía o distancia genética. La premisa básica para construir estos árboles es que especies más emparentadas tienen mayor similitud genética que especies más alejadas, ¿sí? Esto me quiere decir que, por ejemplo, si yo comparo el gen de un chimpancé con el gen de una persona, están genéticamente más cercanos, o sea, hubo menos tiempo para acumular mutaciones y generar cambios en esos genomas, que si yo comparo el gen de una persona con el de un ornitorrinco, por ejemplo, por ir al otro lado del árbol de los mamíferos, ¿sí? Esto quiere decir que los ornitorrincos, por ejemplo, los monotremas, con el elefante o una persona, comparten un ancestro común acá recién, o sea, bien alto en el clado, bien lejos en el clado, bien en la base del árbol de los mamíferos, ¿sí? Los marsupiales, por otro lado, comparten con los placentados, con nosotros, los euterios, los mamíferos que no tenemos marsupio, que tenemos desarrollo embrionario completo interno, tenemos un ancestro común acá, ¿sí? Bien en la base también del cladograma. Entonces, ven que estos cladogramas son muy informativos porque no solo muestran cómo se relacionan las especies, sino que también muestran qué tanto se diferencian o se parecen las diferentes especies. Esto es para mamíferos. Hay árboles de la vida o cladogramas que son para todas las especies conocidas. Todas las especies de las que se tienen algún tipo de genoma secuenciado, en realidad, porque es requisito conocer la secuencia de ADN para poder hacer estas comparaciones. Bien, no mucho más, o sea, estoy dando mucho detalle, o sea, la idea no es que entiendan, o sea, cómo se arma un cladograma. Esto es lo que hablábamos de las pruebas taxonómicas, tiene que ver con esto, ¿no? Con las pruebas bioquímicas, o sea, las pruebas bioquímicas y las pruebas taxonómicas se podrían meter en la misma bolsa, ¿no? Porque para armar estos cladogramas también se utilizan pruebas bioquímicas, pero son justamente las similitudes entre diferentes grupos, y la aclaración de esta diapositiva era que, o sea, la evolución habla de ancestros comunes, ¿sí? Esto que les contaba de las pruebas biogeográficas, o sea, de la distribución pasada y actual de los diferentes organismos y especies, hay estudiando, digamos, la distribución actual de ciertas especies de mamíferos, por ejemplo los marsupiales, y conociendo la distribución del registro fósil de los marsupiales, se pueden entender, digamos, las relaciones entre los diferentes grupos, ¿sí? Acá les contaba que originalmente los marsupiales habitaban todo el hemisferio sur, y América del Sur estaba conectada con Australia y con África, ¿sí?
Entonces, todos estos marsupiales se distribuían a lo largo de todo el hemisferio sur. Luego, Australia, por la deriva continental, se separó de América del Sur y de África, y esto llevó, digamos, a una evolución divergente de los marsupiales que aún existen en Australia. A ver, me están escribiendo por el chat, ¿no? Bien, ahí Rodrigo está haciendo una pregunta muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre los taxonómicos y bioquímicos? Voy a volver para atrás un poquito. Es sutil la diferencia. En realidad, o sea, van de la mano. O sea, yo las puse separadas, pero podrían meterse en la misma bolsa. Hay como... A ver, estoy buscando la mejor forma de explicarlo. Digamos, dentro de las ciencias biológicas hay como dos grandes corrientes, ¿no? O sea, uno podría pensar en la sistemática y podría pensar en la taxonomía. La taxonomía es una disciplina que se encarga de la creación o el armado de especies, o sea, es ponerle la etiqueta a cada especie, cómo se llama y qué cosas son de esa especie, ¿sí? Los taxónomos se encargan de crear, diferenciar y nominar especies. Lo que hacían, digamos, en el siglo XVII, eso de subirse a un barco y viajar por el mundo colectando plantas y animales, insectos sin ponerle nombre, ese era el trabajo de un taxónomo. Un taxónomo se encarga de identificar y nominar nuevas especies. ¿Sí? Esa es la taxonomía. La sistemática es otra rama, digamos, de las ciencias biológicas que se encarga de entender cómo se relacionan las diferentes especies que fueron definidas por taxónomos. ¿Sí? Cómo se relacionan, cómo se vincula la taxonomía. ¿Sí? Taxonomía es crear taxones. ¿Sí? Un taxón es una cajita con algo que tiene adentro que es una especie. ¿Sí? O puede ser un género, o puede ser una familia, pero es un taxón, digamos, una cajita que tiene una etiqueta y dice, esto es Homo sapiens. ¿Sí? Y adentro de esa cajita Homo sapiens están todas las personas del mundo. La sistemática se encarga de ver cómo ese Homo sapiens, que lo definió la taxonomía, se relaciona con, por ejemplo, con Pan troglodytes. Pan troglodytes es el chimpancé. Pan troglodytes vive en otra cajita que se llama Pan troglodytes y son todos los chimpancés del mundo. Entonces, no es lo mismo la taxonomía, que se encarga de poner nombres y armar cajas, que la sistemática, que se encarga de ver cómo se relacionan esas cajas. Las pruebas bioquímicas tienen que ver con la sistemática, ¿sí? Con cómo se relacionan las diferentes cajas que definió la taxonomía. Por ejemplo, en este cladograma que les muestro, a la derecha, cada nombre es una especie. Esto lo definió la taxonomía, ¿sí? A la izquierda, las relaciones de parentesco las definió la sistemática. Las pruebas bioquímicas es esto, es el armado de ese cladograma, de ese árbol. ¿Sí? Las pruebas taxonómicas son la nominación de todas las especies distintas. ¿Sí? Es fino. Vamos a considerar las pruebas taxonómicas y sistemáticas juntas. Estamos hablando de lo mismo, de cómo las diferentes especies definidas por la taxonomía guardan relación entre sí según las pruebas bioquímicas. ¿Sí? No sé si aclaré o embarré la cancha, díganme ustedes, pero si no lo seguimos charlando. Sí, tanto en las pruebas taxonómicas como en las pruebas sistemáticas estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la existencia de ancestros comunes. Es muy fina la diferencia, así que me parece que vamos a optar, digamos, porque las 3 y 4 pruebas sistemáticas, pruebas bioquímicas y taxonómicas son parte de lo mismo. Pasa que hubo siempre, cuando se estudió evolución, una gran lucha entre la evidencia de los paleontólogos y la evidencia de los biólogos moleculares, digamos. Los moleculares te van a decir que la evolución se estudia mirando los genes, y hay que construir esto. ¿Sí? O sea, estos cladogramas se arman mirando los genes. Son pruebas bioquímicas, por eso. O sea, necesito de herramientas bioquímicas, de genética molecular, para poder construir esto. Los taxónomos clásicos, digamos, y los paleontólogos, por ejemplo, van a decir, no, o sea, la verdad que la evolución yo no la veo en los genes, yo la veo mirando los rasgos fenotípicos, o sea, comparando la morfología de las diferentes especies que estoy estudiando.
son como dos grandes corrientes que a veces hay consenso y a veces no, porque a veces hay cladogramas que arman los taxónomos que son completamente diferentes a los cladogramas que arman los bioquímicos, los biólogos moleculares, ¿sí? Entonces como que hay siempre una puja entre qué evidencias son más fuertes que otras. Pero como todo gremio, ¿no? Siempre hay diferentes corrientes o escuelas. Estamos hablando de las pruebas biogeográficas. No sé, me queda con la duda de si se entendió o no se entendió. Igual, tranqui, insisto, metamos todo en la misma bolsa. Bien, buenísimo. Las pruebas biogeográficas, o sea, existen, digamos, evidencias pasadas de distribuciones pasadas de ciertos individuos, y comparando con la distribución actual, que dan idea de que sus formas ancestrales habitaron ciertos lugares que hoy no habitan. Ese es el caso de los marsupiales, o sea, de cómo los marsupiales se distribuyeron por toda América del Sur, África y Australia. Hoy los encontramos diversificados en Australia por un fenómeno, digamos, de insularidad, o sea, es una isla sin conexión con el resto de los continentes. Las pruebas paleontológicas, la reconstrucción, digamos, de todos linajes evolutivos. El ejemplo clásico es de la ballena que anda por el prado en 4 patas y que se parece a un perro, a la ballena que se va pareciendo una foca, y a la ballena como la conocemos actualmente, ¿sí? O sea, tenemos todas estas transiciones desde un ancestro de la ballena hasta la ballena actual. Y cómo se produce también un cambio de nicho, ¿no? Cómo se coloniza el ambiente terrestre al ambiente acuático. Esto es un poco lo mismo, la prueba paleontológica. El ancestro común que tienen, o sea, este ancestro dio origen a todo el linaje que hoy conocemos como hipopótamos y a todas las ballenas actuales, ¿sí? Hipopótamos y ballenas comparten un ancestro común, ¿sí? El caso de la evolución de la ballena está muy bien documentado en el registro fósil. Hay, digamos, se han encontrado diferentes transiciones o estadios, o si se quiere también incluso, entre comillas, eslabones perdidos, que permiten ir armando esta cadena evolutiva desde un ancestro común, digamos, o un ancestro de ballena, hasta la ballena actual, ¿sí? Por supuesto, la paleontología va muy de la mano con la geología, ¿no? Y dónde aparece un fósil es tan importante como cómo es que de dónde aparece. O sea, entonces, este fósil aparece en niveles sedimentarios más modernos, o sea, más arriba en la columna estratigráfica, mientras que este fósil es más antiguo y aparece más abajo en la columna estratigráfica, ¿sí? Lo que estoy hablando es que en la geología existe lo que se llama el estudio de la estratigrafía, o sea, de cómo los diferentes niveles sedimentarios cuentan diferentes historias, ¿sí? Cuanto más profundo voy bajando en la columna de sedimentos, voy encontrando fósiles más antiguos. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, estos fósiles basales salen de estratos más profundos, mientras que estos fósiles más modernos salen de estratos más superficiales o más cercanos, digamos, en tiempo. Luego hablamos del proceso estrella, de la evolución, que es la especiación, la evolución que crea nuevas especies. El mecanismo se llama especiación. Y acá es donde venía un poco mi aclaración que les quería hacer respecto al TP. En el trabajo práctico número 5 yo les pregunto de cuáles son los procesos de especiación o cuáles son los mecanismos de especiación que se conocen, o sea, cuáles son por lo menos los que hablamos en clase. Hay a grandes rasgos, o sea, un criterio de clasificar los mecanismos de especiación que es lo de alopátrico o alopátrido, ¿sí? O simpátrido, ¿sí? Estas son como las dos grandes. Acá hablamos un poco de las especies, la definición de especie y esto. Especiación alopátrida o especiación simpátrida. Esa es como la primera gran clasificación posible. Cuando hablamos de especiación alopátrida, estamos hablando de que existe un aislamiento geográfico entre dos poblaciones, entre dos subpoblaciones de una población original,
el ejemplo clásico era este: imaginen una población de esta planta, son todos los individuos pertenecientes a la misma población, habitan en un ambiente completamente conectado, no están fermentados, no están separados. Luego se produce un cambio ambiental que produce, por ejemplo, el aislamiento geográfico entre la población de este lado del faldeo, de este lado del valle, y de este lado del valle. Pasa el tiempo, se producen ciclos de cambio, selección natural y mutación. Esta subpoblación da origen a una especie, esta subpoblación da origen a otra especie. En el medio hubo un aislamiento geográfico. El valle se inundó y eso generó una separación entre una subpoblación y la otra. Esto es especiación alopátrida clásica, ¿sí? Una población se subdivide por una barrera geográfica. Podría haber sido una cordillera, podría haber sido una deriva continental, podría haber sido... estoy pensando, a ver, ¿qué otro tipo de...? Podría haber sido un ciclo de glaciación, o sea, son grandes cambios ambientales a grandes escalas de tiempo, o sea, esto no es una especiación alopátrida, no se da en décadas, sino que se da en miles de años de separación. Y el otro mecanismo era la especiación simpátrida, es cuando se me producen nuevas especies dentro de una población que no tiene barrera geográfica. Y esta no existe, o sea, si bien no hay una barrera geográfica, hay algo que separa a la población en dos subpoblaciones, ¿sí? Entonces pueden ser diferencias en el comportamiento, diferencias entre el tipo de hábitat que usa una subpoblación y la otra subpoblación. O sea, es como que dentro del mismo territorio se produce algún tipo de cambio que hace que esas subpoblaciones estén separadas, ¿sí? También puede haber una modificación cromosómica que afecta a la información, o sea, y acá era donde después, o sea, acá por eso me quedó un poco desorganizada la información, porque yo no te cuando les pido cuáles son los mecanismos de especiación, y ¿es alopátrida o es simpátrida? Punto. O sea, son los dos mecanismos básicos. La especiación por cambio cromosómico, que yo se las expliqué después, es esta, es un tipo de especiación alopátrida, ¿sí? Perdón, me estoy confundiendo. Simpátrida, ¿sí? Por eso está puesta acá, modificación cromosómica que afecta a la información. Esto es una especiación por variación del número cromosómico. Está dentro de los mecanismos de especiación simpátrida, ¿sí? Entonces, como que vi que muchos en el TPM pusieron como, y la especiación puede ser simpátrida, alopátrida o por cambios en el número de cromosomas. En realidad, el cambio en el número de cromosomas está dentro de la simpátrida, ¿sí? Esa es la aclaración. La otra aclaración es que hablamos después de los mecanismos de aislamiento reproductivo. Los mecanismos de aislamiento reproductivo no son tampoco, digamos, mecanismos de especiación, sino que son mecanismos, eventos, que de alguna forma sustentan o refuerzan los mecanismos de especiación, los alopátridos o simpátridos, ¿sí? A ver, estoy tratando de explicarlo lo más claramente posible. O sea, si yo pienso en especiación, no digo que el mecanismo de aislamiento reproductivo me genera nuevas especies. No. Un mecanismo, por ejemplo, alopátrido o simpátrido, me genera especies que luego serán sostenidas como especies diferentes gracias a los mecanismos de aislamiento reproductivo, ya sean presigóticos o postcigóticos, ¿sí? Los mecanismos de aislamiento reproductivo me ayudan a sostener la diferencia entre especies que ya existen, digamos. Se me forman las especies y luego actúan los mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿sí? Una vez que por especiación alopátrida o simpátrida obtuve dos especies distintas, se van a mantener como especies distintas gracias al aislamiento reproductivo, ¿sí? Tanto presigótico como postcigótico. Entonces, el aislamiento reproductivo no es una fuente de especiación, es un mecanismo que me asegura o me garantiza que las especies se mantengan como especies distintas. ¿Sí? Esa era la otra aclaración importante. Acá me parece que por ahí, o sea, cuando di evolución, no lo expliqué lo suficientemente claro, o sea, esto, quizá. Acá hablamos de... Un momento, vuelvo para atrás. Esto, entonces, especiación simpátrida, alopátrida, los dos mecanismos básicos.
cómo se sostienen las especies diferenciadas, que no se vuelvan a cruzar y volver a tener, digamos, congeniería entre especies distintas por los mecanismos de aislamiento reproductivo. Funcionan o tienen dos escalas, pueden ser precigóticos o postcigóticos. Precigóticos es antes de la formación de un cigoto, antes de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide, ¿sí? Entonces pueden ser mecanismos de aislamiento ecológico, estacional, conductual, mecánico, gamético, vimos diferentes tipos y ejemplos. Luego estaban los mecanismos poscigóticos, acá se me forma un cigoto, hay una fecundación efectiva, pero o bien ese cigoto no es viable, o sea, no se forma un embrión y un feto, o bien tengo una línea germinal, tengo descendencia, pero no es fértil. Entonces, ahí se corta, digamos, esa mezcla, esa consanguinidad entre dos especies distintas, ¿sí? Esto, como les dije, o sea, esta diapositiva quedó media descolgada, debería ir adentro de lo que estoy explicando de mecanismos simpátricos de especiación. Hablamos de extinción, me lo contaron ustedes también en el TP muy bien, o sea, esto es acerca del evento contrario a la especiación, o sea, yo tengo, la especiación me genera nuevas especies, la extinción me saca del tablero o me elimina especies en la biodiversidad del planeta, ¿sí? Hay fenómenos de extinción a diferentes escalas, en diferentes escalas de tiempo, hay extinciones, digamos, que pueden ser parciales o totales, puede haber influencia entre diferentes organismos, o pueden ser bien, o bien puede ser un cambio en el ambiente, en el hábitat. Acá les conté acerca del fenómeno de extinción local, con el que el ejemplo de los camélidos en la cordillera de San Juan. Fenómenos de eventos de extinción masiva pueden ser la extinción de los dinosaurios, el límite de KT entre el Cretácico y el Terciario. Existe en el registro de la historia del planeta la extinción pérmica, que fue un gran evento de extinción a nivel global, que no se sabe, o sea, cuáles fueron las causas, pero eso produjo, digamos, una disminución de la biodiversidad, digamos, de más del 90%. Existe también otro evento de extinción que no les conté, que es el del Precámbrico, eso fue hace 450 millones de años, es uno de los primeros registros de extinción. La Tierra no estaba poblada, pero por organismos muy distintos a los que conocemos actualmente. O sea, claramente había ciertas reglas de evolución y de selección natural que habían generado una fauna a nivel global en los océanos. No había vida terrestre. O sea, no habían anfibios, no habían peces, eran otras formas de vida. Y eso es lo que se conoce como la fauna de Bargay Shell, es como de una fauna precámbrica que desapareció y desapareció para siempre. Nunca más volvió a aparecer en la historia del planeta animales como esos. O sea, estoy hablando de simetría bilateral, mayor número de miembros, o sea, son bichos que rompen con las reglas de cómo son los animales actualmente o cómo los conocemos actualmente. Eran otras reglas de animales, digamos, o sea. La próxima vez que dé evolución les tengo que poner, digamos, una imagen de la fauna de Yakara, de Bargay Shell, que son animales muy, muy locos, o sea, es como, uno lo piensa como, estos animales parecen extraterrestres, y sí, o sea, no eran no son de fuera de la Tierra, pero realmente parecen alienígenas. ¿Cómo las reconstruyen actualmente? ¿No? Porque se conocen por fósiles solamente. Bien, y fin de la teórica de evolución. Bien, estamos cerca del final. Quedan menos de 10 minutos, pero voy a cortar acá, porque estoy un poco agotado. No voy a entrar, digamos, a repasar lo que sigue. No se justifica ahora. Recuerden entonces. Claro, siento que fue muy rápido, perdón. Pero quería simplemente hacer hincapié en esa serie de aclaraciones de cosas que detecté corrigiendo alguno de los TP5. Es mucha información, sí, tal cual. Insisto, o sea, yo no voy a tomar en el parcial nada que no haya dicho en clase, ni nada que no esté presente en la presentación. Así que quédense tranquilos con eso, o que no estén los apuntes teóricos que tienen colgados en la plataforma. El lunes vamos a hacer de nuevo a las 5 la clase de repaso. Vamos a hablar de ecología de poblaciones y comunidades muy rápidamente. Sí me interesa que veamos la resolución,
por favor, sí, lo que está diciendo el compañero Hernán ahí, escriban las consultas, vengan con la lista larga de consultas, así evacuamos todo entre todos. Y quisiera el lunes explicar también la resolución del último ejercicio, el del TP5, ¿vieron? El que tienen los 4 gráficos con las barras, las abundancias relativas y los rangos de especies. Voy a explicar cómo se hace. La gran mayoría de ustedes lo pudo resolver bien, pero detecto que por ahí hay dudas o algunas consultas, así que me parece que estaría bueno que lo charlemos. En particular, la gran mayoría la resolvió bien, sí. Hay dudas y consultas, así que me parece que está bueno que aclaremos las dudas y consultas. ¿Marcia Morales está conectada? Sí, Marcia, te veo en línea. Marcia, ¿te puedo pedir permiso para el lunes mostrar cómo resolviste vos el ejercicio al último, el de los gráficos? Me parece que Marcia está conectada, pero Marcia se va. Díganle después a Marcia que me interesa, le estoy pidiendo permiso para mostrarle al resto del grupo cómo lo resolvió ella. En general todos lo resolvieron bien, pero la compañera le encontró una forma muy elegante de resolverlo, que a mí no se me había ocurrido tampoco. Así que me parece que aporta, digamos, o sea, es una forma distinta, que ni siquiera yo la pensé cuando armé la consigna, y que está bien, o sea, está muy buena. Da la forma justa como para no equivocarse en ese ejercicio. Así que les voy a contar cómo lo hizo Marcia el lunes. Creo que hasta acá estamos. ¿Alguna duda, consulta o algo? ¿O ya estamos entonces? Bien, entonces, que tengan buen fin de semana. Che, cuéntenme después por la plataforma si el profe Juan Manuel les contestó acerca del parcial, si lo van a tener el mismo miércoles, o si llegaron a algún arreglo, o novedades. Si no, como les digo, o sea, traten de resolverlo ustedes con él y si no, me comunico yo con Juan Manuel. Bien, por eso, bueno, si tienen alguna novedad. Yo, de nuevo, insisto, me parece que corresponde que primero lo arreglen ustedes con él y se lo planteen ustedes como alumnos y después, si no hay arreglo, lo arreglo yo con él de manera horizontal. Lo arreglamos entre profes. Bueno, chicos y chicas, buen fin de semana. Igualmente, hasta el lunes entonces. Hasta el 5 lunes. de la tarde. El lunes a las 5. A ver, paren un poquito. Ahí estoy viendo un mensaje de Lautaro. No solo coincide el día, sino que coincide día y horario. Ah, sí, sí, eso también es verdad. Ok, bien, estamos en la B entonces. Buenísimo, vamos a tener que solucionarlo, sí o sí. Sí, bueno, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Porque si encima coincide el horario, estamos complicados. Si coincide el día también, o sea, yo la verdad que prefiero realmente que no tengan que tener 2 parciales en un día, no está bueno para nadie, ni para ustedes ni para mí. Y además hay reglamentación respecto a esto, así que vamos a tratar de solucionarlo. Bueno, chicos y chicas, buen fin de semana. Hablamos cualquier cosita, me escriben, si surgen dudas o lo que necesiten. Buen fin de, saludos. Buen fin de. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, hoy mismo les subo estos videos a la plataforma. O mañana, quizá. No hoy, mañana. Chao, nos vemos. Nos vemos. Suerte, nos vemos. Buen fin de.